Llegamos a la conclusión del año litúrgico, celebrando en la Iglesia la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y culminando también el ciclo litúrgico C. El pasaje del Evangelio de hoy está cargado de cristología, una cristología muy profunda que solamente se comprende cuando se desmenuza literalmente palabra por palabra este relato de los últimos momentos de la vida de Jesús antes de morir en la cruz. Quédate con nosotros en Pasión por el Evangelio, porque vamos a hacer ese ejercicio y va a resultar muy ilustrador, muy interesante. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. Mantén viva tu esperanza. Aprovecha el precio especial por lanzamiento. En Kindle solamente 35 pesos en Amazon México y $2.99 en Amazon.com y el resto de las tiendas en línea. La edición impresa está disponible ya con precio especial de $9.99 a solo $6.99 por lanzamiento. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Y con esto me gustaría que procedamos a hacer la lectura del Evangelio con el que celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, siendo el ciclo litúrgico C. Lógicamente el texto está tomado del Evangelio según San Lucas. A partir del próximo domingo, que será el primer domingo de Adviento, daremos inicio al ciclo litúrgico A, y entonces nos enfocaremos en la lectura del Evangelio según San Mateo principalmente. Vamos a hacer la lectura del texto del Evangelio que leemos en la misa. Después procederemos a hacer su análisis bíblico y terminaremos, como es nuestra costumbre, con un momento de oración. Te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él y decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados se burlaban también de él. Se acercaban y ofreciéndole vinagre: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de él había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondía: ¿ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros estamos aquí justamente porque hemos recibido lo merecido por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho ningún mal. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el texto del Evangelio. Leemos en esta ocasión dos perícopas: la perícopa de los ultrajes hechos a Jesús cuando se encuentra en la cruz, por supuesto, y la perícopa del buen ladrón. Este texto, por supuesto, se encuentra enmarcado en el drama de la crucifixión. De forma concreta, su contexto amplio es la pasión del Señor, la sección del Evangelio en que Jesús desarrolla la pasión del Señor. Y este contexto amplio nos da un marco de referencia teológico y en concreto cristológico muy interesante, porque a lo largo de todo el drama de la pasión, el juicio de Jesús, lo que sucede cuando lo crucifican y al morir, Lucas va desarrollando una cristología elaboradísima, pues cada vez que se refiere a Jesús lo va haciendo empleando un título cristológico distinto, y así a lo largo de todo este drama termina por completar una cristología. Y leyendo este texto vamos a ver un fragmento de esa cristología y aún así vamos a ver la gran riqueza que encierran estas palabras. De manera específica, lo que sucede justamente antes es la crucifixión, y lo que sucede justamente después de estas dos perícopas es la muerte de Jesús en la cruz. Ese es su contexto inmediato. Los actores que intervienen en estos pasajes
son por supuesto la multitud o el pueblo que mira a Jesús, los jefes, ¿verdad? Los jefes religiosos, los magistrados, dice alguna de las traducciones, Jesús mismo, por supuesto, los soldados que se burlaban de Jesús y que le ofrecían vinagre, y lógicamente los dos malhechores, el mal ladrón primero, el buen ladrón después. Vamos a proceder a hacer este análisis versículo por versículo. Como te digo, vale la pena poner atención incluso a palabra por palabra aquí en este caso para poder ir detectando esta cristología que desarrolla San Lucas. El texto comienza diciendo: el pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él. Parece realmente que no tiene mayor relevancia el texto, pero la forma como está compuesto, acuérdate que Lucas era un gran autor. Yo te he dicho que el Evangelio según San Lucas, además de ser el primer gran reportaje sobre la vida de Jesús, por el análisis tan exhaustivo y por todos los datos precisos, nombres, lugares, fechas, todo lo que va procurándonos San Lucas, además era un gran escritor, y es la razón por la que su Evangelio a veces se lee como una novela. Está cargado de drama. En el Evangelio según San Lucas, a lo largo de este ciclo litúrgico, hemos visto los pasajes más dramáticos de las 4 versiones del Evangelio. Este es también uno de ellos, pero a la vez el Evangelio según San Lucas se conoce como el Evangelio de la Misericordia, y precisamente aquí vamos a ver la máxima expresión de la misericordia de Jesús cuando finalmente lo perdone todo, desde la cruz, y perdone a un malhechor que será el primero en entrar al cielo. Pero este versículo con el que comienza esta perícopa, te digo, está muy cuidadosamente escrita porque dice así: el pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban. Se hace referencia al pueblo, que representa al pueblo de Dios, que está mirando todo ese ultraje, y en cambio las autoridades judías, los magistrados, se están burlando. El pueblo mira, los magistrados se burlan. Eso es muy fuerte, es una acusación muy fuerte que está haciendo Lucas contra las autoridades de ¿quién? De ese pueblo de Dios que está mirando. Es decir, unos son testigos, es como decir, el pueblo de Dios está siendo testigo de las burlas de sus autoridades religiosas, ¿te das cuenta? Qué manera tan sutil de Lucas de enfatizarlo. Ahora, estos magistrados, estos jefes se burlaban de él y decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios. Y aquí vemos uno de los títulos cristológicos. Si él es el Cristo de Dios. El Christos en griego, es decir, el ungido. El ungido, ¿quién es? El Mesías, ¿verdad? Pero el hecho de que sea ungido es muy importante porque dice aquí el Cristo de Dios, es decir, el ungido de Dios. Entonces están haciendo una referencia a esta unción de Cristo que es triple: como profeta, como sacerdote y como rey, precisamente. Es algo que encierra mucho el que no solamente es el Cristo, sino el Cristo de Dios. Y además dice el elegido. Si él es el Cristo de Dios, el elegido. ¿Ves? Otro título, el elegido. ¿Elegido por quién? Por Dios, lógicamente. Los soldados se burlaban también de él. Se acercaban y ofreciéndole vinagre. Aquí es interesante, a diferencia de otras versiones del Evangelio en que a Jesús se le ofrece vinagre junto con hiel, cuando a los crucificados se les ofrecía vinagre con hiel, se les ofrecía como un analgésico, era una especie de narcótico para atontarlos un poco y que resistieran más ahí los dolores de la crucifixión. Pero en el caso de Lucas no es así. Lucas simplemente se queda en el aspecto del vinagre. Y con esto Lucas, nuevamente el gran autor, el gran novelista, y aparte fíjate, él siendo un converso del mundo gentil al cristianismo, pero qué profundidad tenía de conocimiento ya de las escrituras de los hebreos, porque con esto está haciendo referencia a un salmo. Al referirse únicamente al vinagre y no al vinagre con hiel, no se está refiriendo al analgésico. Él lo está tomando como una ofensa a Jesús, una ofensa de la cual se aprovecha Lucas mismo para darles tremendo revés a esos soldados. Como que es más tolerante con las autoridades judías que se burlan de Jesús mientras el pueblo los ve burlarse. No es así de clemente Lucas con estos soldados. Y lo que pasa es que al referirse únicamente al vinagre, lo que está haciendo Lucas es referirse al Salmo 69, que en el versículo 22 dice lo siguiente: me daban hiel por comida, cuando tenía sed me ensanciaban vinagre. Pero ve lo que dice después: en consecuencia, por darle vinagre cuando tenía sed, dice el Salmo, que su mesa se les vuelva un lazo y su salud una trampa.
que se nublen sus ojos y no vean. Haz que flaqueen siempre sus costados. Descarga sobre ellos tu furor, que les alcance el ardor de tu ira, que sus moradas queden desoladas y en sus tiendas no haya quien habite, porque a quien tú golpeaste ellos persiguen, a quien tú heriste añaden más dolor. Añade iniquidad a su propia iniquidad y no los justifiques, que sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos entre los judíos. Yo soy un pobre y afligido, que tu salvación, Dios mío, me proteja. Y fíjate qué interesante notar aquí en el Evangelio de Lucas mismo cómo Jesús está siendo misericordioso en la cruz. Está a punto de perdonar al buen ladrón, pero esta referencia al vinagre, si te fijas, que los que se lo están administrando son los soldados, bueno, pues Lucas con esto los pone realmente pintos, ¿verdad? O sea, a través de esas palabras hace referencia al Salmo para desearles, bueno, pero hasta de lo que se van a morir. Qué contraste ver aquí la pluma del escritor junto con el drama de un Cristo que está siendo misericordioso, ¿verdad? Aunque bueno, lógicamente es comprensible que Lucas se sienta así cuando está reportando esto. Cuando tú mismo has visto una película sobre la pasión de Jesús, no negarás que de pronto afloran sentimientos de enojo en contra de los que están crucificando a Jesús. Algo perfectamente entendible, ¿verdad? Es una reacción humana, muy lógica. Continúa diciendo el Evangelio, le ofrecían vinagre y decían, si tú eres el rey de los judíos, y aquí está otro título cristológico importante, si tú eres el rey de los judíos, y precisamente es la razón por la que esta pericopa se escoge en el ciclo litúrgico C en la solemnidad de Cristo Rey. Estamos hablando de su realeza, de su reinado, pues aquí se nos manifiesta, ¿verdad? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y aquí vemos una relación ya interesante. Los jefes de los judíos, los magistrados, habían hecho referencia a su poder salvífico, porque decían antes, has salvado a otros, que se salve a sí mismo. Los soldados romanos también dicen, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ves? Hay una referencia concreta a Jesús el Salvador. A Jesús el Salvador. Toma nota de esto, por favor. Es muy importante porque está relacionado con su realeza. Encima de él había una inscripción. Este es el rey de los judíos. Este es el titulus, la cruz que estaba formada pues por dos postes, un poste que estaba ya sepultado ahí a las afueras de la ciudad, un travesaño que era lo que cargaban realmente los crucificados sobre sus hombros y era después en lo que se les clavaba en el suelo las muñecas, después eso se suspendía y se empotraba sobre los postes que ya estaban clavados ahí en el campo y por encima se clavaba una leyenda donde decía la razón por la cual habían sido sentenciados a muerte. Y aquí este titulus dice, este es el rey de los judíos. Ese es el famoso letrero que tú ves en las cruces que dice INRI, porque en latín esto significa, son las siglas de la expresión en griego Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿De dónde sabemos que eso decía el titulus? Pues precisamente este texto de Lucas, ¿verdad? Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, y es la razón por la que Jesús fue sentenciado a muerte, por ser el rey de los judíos. Pero lo importante es que este letrero queda ya en la cruz, y la cruz es el trono de este rey. Con eso ya queda, los mismos romanos están declarando a Jesús el rey de los judíos de una manera formal, o más que lo están declarando, están como que legalizando, están dejando constancia de que es el rey de los judíos al escribir esa leyenda y clavarla a esa cruz donde está muriendo Jesús. Entramos a la siguiente perícopa. Uno de los malhechores crucificados le injuriaba. ¿No eres tú el Cristo? Nuevamente la referencia a Jesús el Cristo, el ungido. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y nuevamente la referencia al Salvador. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro malhechor le respondía, ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho ningún mal. Y decía, Jesús, y aquí otro título, de hecho es el nombre propio, Jesús. Pero ¿qué es lo que significa Jesús? En hebreo, Yoshua, lo que significa es Yah salva. Y ese Yah es realmente la abreviación de ese nombre impronunciable de Dios
que equivocadamente algunos dicen Yahvé, y que peor de equivocadamente, bueno, sí, ya sabemos, ni vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Los que dicen Jehová sabemos que es un error tremendo. Pero ni siquiera debería decirse Yahvé, porque es en realidad un nombre impronunciable. Esas 4 letras que se conocen como tetragramaton, 4 letras en griego se dice tetragramaton, la Yod, la G, la Waw, la G, son el nombre de Dios que no se puede pronunciar. Bueno, pues como los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, una de las formas como se referían a su nombre era abreviándolo, y entonces le decían Yah. Y este nombre Joshua lo que significa es Yah salva. Es decir, Dios salva, es lo que significa el nombre de Jesús. Entonces aquí el buen ladrón le da otro título, te digo, en esta cristología que va desarrollando paso a paso San Lucas. Jesús, es decir, Dios que salva. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces aquí se establece la conexión entre el reino de este rey, ¿y quién es este rey? Es el Dios que salva, a través de Jesús aquí. Y le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esa manera Jesús deja claro que su reino no es aquí en la tierra, su reino es el paraíso. Es muy interesante ver cómo en estas 2 perícopas tan breves, llenas de drama ciertamente, la burla de unos, la burla de otros, el vinagre. Imagínate con sed, tener sed y que te den vinagre repugnante, nauseabundo. Las burlas o los retos del otro malhechor, que en este texto tan breve encontramos toda esta riqueza cristológica que va desarrollando Lucas, te digo, y que si lees toda la Pasión vas a tener una visión cristológica completa que desarrolla Lucas en todo ese pasaje tan extenso. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ya estamos en la recta final del año litúrgico, lo que significa que dentro de muy poco comenzaremos a celebrar el hermosísimo tiempo de Adviento. Permíteme acompañarte en tu itinerario de Adviento, en tu celebración de la Navidad con mi libro Un pesebre en tu corazón. Hermosas reflexiones justamente para este tiempo de Adviento y para el tiempo de Navidad. Un pesebre en tu corazón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle en amazon.com. También está disponible en audiolibro en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. Pero además, si vives en Estados Unidos, pon atención porque esto te puede interesar. ¿Te gustaría recibir una copia autografiada o enviarle a alguien en Estados Unidos una copia dedicada para Navidad, autografiada por su autor? Entonces puedes pedir estas copias también en el sitio semillasparalavida.org/pesebre. En verdad que es una gran oportunidad de dar un obsequio de Navidad a las maestras de la escuela católica de tus hijos, a tu párroco, o a las catequistas de tus hijos, o a tus compañeras catequistas, o a toda tu familia y amigos, tu círculo de oración. Un libro fabuloso, semillasparalavida.org/pesebre. Ahí descargas el audiolibro, ahí puedes pedir una copia autografiada, insisto, solo en Estados Unidos, y para el resto del mundo pueden pedir sus copias en amazon.com. Un pesebre en tu corazón, una lectura imprescindible para este tiempo que está por comenzar. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. A manera de reflexión, claro, hay una reflexión que podríamos extraer de aquí, aunque no es el tema, ¿verdad? Los 2 crucificados al lado de Jesús, a la misma distancia de Jesús, en una cruz idéntica a la de Jesús y muriéndose igual que Jesús. Los 2 se van a morir por asfixia, tarde o temprano, clavados en una cruz. Los 2 fueron flagelados, al igual que Jesús, porque la flagelación siempre se le aplicaba a un crucificado antes. Y estando en condiciones idénticas y a la misma distancia de Jesús, que está junto con ellos clavado también, para uno, esa cruz se vuelve ocasión de desesperación, de falta de fe, de reclamo, de exigencia, de reto a Dios, incluso de blasfemia. Para el otro, una cruz idéntica, un dolor idéntico, un tormento idéntico, con un desenlace que será idéntico, esa cruz se vuelve ocasión de bendición, de súplica,
de petición de perdón y finalmente de salvación. Porque hay que entender que ese malhechor que fue condenado a la cruz por los crímenes que haya cometido, ese sí, porque él lo reconoce, estamos aquí porque nos lo merecemos, menos Jesús. Bueno, ese malhechor que está ahí porque se lo merece es el primer santo, porque es el primero que entra al cielo y el que lo canoniza es Jesús mismo, ¿te das cuenta? El que lo canoniza es Jesús mismo. Entonces, nosotros que nos encontramos muchas veces en una cruz, ¿qué postura queremos asumir? La del que se desespera, le exige a Jesús, bájeme de esta cruz, y si no, entonces lo acaba hasta maldiciendo, blasfemando, o la actitud del que en esa cruz le pide a Jesús que se acuerde de él. La decisión es nuestra y las cruces son idénticas, la misma cruz. Lo que cambia es la actitud y eso es decisión personal de cada quien. Otra reflexión importante que se puede ver de aquí es cómo Jesús acaba perdonando al buen ladrón y lo hace que sea el primero en entrar. Fíjate, esto es dramático, esto es fuerte lo que te voy a decir, pero es la realidad, aquí está, no estoy inventando nada. Y para muchos esto que voy a decir puede ser ocasión de que se escandalicen, pero es la verdad. El buen ladrón, que fíjate, la razón por la que Jesús lo lleva primero al cielo que nadie, es porque, fíjate, le dice al mal ladrón, fíjate, y esto se me pasó en este desarrollo cristológico, es la cúspide del desarrollo cristológico a fin de cuentas, porque le dice, ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio, ¿temes a Dios? Ni siquiera dice, temes al Hijo de Dios, dice, ¿temes a Dios? El buen ladrón, desde su cruz, está reconociendo que Jesús es Dios. Es la única vez en el Evangelio que alguien llama a Jesús Dios tal cual. Dios tal cual. Ni siquiera el Hijo de Dios, no, Dios tal cual. Y esa declaración de fe máxima hasta donde más no se puede tener, es lo que hace que sea el primero en entrar al cielo. Sin embargo, Jesús no lo bajó de la cruz. No lo bajó de la cruz. Lo dejó que se muriera de asfixia. Incluso, viendo los recuentos de los evangelios, hasta le fracturaron las piernas, las espinillas en ese tormento que se llamaba, pues no necesariamente tormento, porque era una obra ya de misericordia, era como el tiro de gracia para los crucificados, se llamaba crurifragium, la fractura de las espinillas. Con un garrote les fracturaban las espinillas para que ya no pudieran apoyarse con los pies en el clavo de abajo para tomar aire y se quedaran suspendidos de las muñecas únicamente hasta que se asfixiaran. Entonces con eso se aceleraba su asfixia, cosa que a Jesús no fue necesario porque ya había muerto cuando les iban a aplicar el crurifragium. No lo bajó de la cruz, lo dejó que se muriera en la cruz y que se muriera en la cruz de asfixia y con los dolores propios de la cruz, con la deshidratación, desangrándose, con las espinillas fracturadas, en la desesperación de los momentos de la asfixia. No lo bajó de la cruz. ¿Te das cuenta? Y esto porque es importante, porque nosotros cuando estamos en una cruz, nuestra petición a veces se esmera tanto en la misma, ¿verdad?, del mal ladrón. Jesús, bájame de la cruz. Bueno, no necesariamente, ¿verdad?, porque el mal ladrón exige, reta, desafía, pone a prueba a Jesús, a ver si es cierto. A veces no le exigimos a Jesús, pero sí le pedimos, le suplicamos, bájame de la cruz. Al buen ladrón no lo bajó de la cruz. ¿Te das cuenta? Pero lo hizo ser el primero en entrar al cielo. Dicho de una forma vulgar, esto nos deja claro que a Jesús le interesa más la salvación de nuestra alma que salvarnos el pellejo. Creo que me comprendes la expresión. Y aquí claramente lo vemos. Consideremos esto al pedir, y mejor siempre pidamos a Jesús, pero que se haga tu voluntad. Te pido que si te es posible, no de si eres el Hijo de Dios, bájame, sino si te es posible, bájame de la cruz, pero que se haga tu voluntad. Yo acepto que se haga tu voluntad. Así como en el caso del buen ladrón. Reflexiones fuertes. Sin embargo, son reflexiones laterales a lo que es el tema, porque el tema es Cristo Rey. O sea, el tema de este domingo, por supuesto, ¿verdad? Y vemos aquí claramente cómo con este desarrollo cristológico que va haciendo Lucas, vamos a recapitularlo aquí: el Cristo de Dios, el elegido, el Rey de los judíos, el Cristo, Dios y Jesús. A través de todo ese desarrollo cristológico y la referencia constante a la salvación, que se salve, que sálvate y sálvanos, vemos claramente cómo este Rey pues es también
el Salvador. ¡Viva Cristo Rey! Y así es que llegamos al final de nuestro ejercicio de exégesis bíblica. Vamos ahora a guardar todo lo que hemos aprendido y reflexionado en nuestro corazón, y vamos a dirigirnos ahora nosotros a Jesús en este momento de oración. Y para ello vamos a rezar una de las oraciones que aparecen en este otro libro, Oraciones para una gotita de agua, que contiene las oraciones con las que terminamos cada uno de los episodios de Pasión por el Evangelio. Vamos pues a rezar esta oración a propósito de esta solemnidad de Cristo Rey del Universo. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey, porque tu reino es la justicia, porque tu reino es el servicio, porque tus armas son el amor y el perdón, porque tu armadura es la misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey, porque tu castillo es nuestro corazón, porque tu corona no es de oro, sino de espinas, porque tus vestidos no son de seda, sino teñidos con tu sangre redentora, porque tus pies van calzados con las sandalias del Goel liberador. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey, porque tu trono es una cruz, porque nos esperas al final de los tiempos, porque eres tú el centro de nuestra vida, porque nos abres las puertas del paraíso. Gracias, Señor, por ser el Rey del universo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención y tu compañía a lo largo de todo este año litúrgico. Continuaremos, Dios mediante, estudiando ahora el Evangelio según San Mateo a lo largo del ciclo litúrgico A, todos los fines de semana aquí en Pasión por el Evangelio. Te deseo que esta última semana del ciclo litúrgico sea para ti ocasión de abundantes bendiciones de Dios, y como siempre te invito a que tú busques ocasiones en tu vida para que tú mismo seas una bendición de Dios para los demás. Apasionate por nuestra fe. Querido amigo, el maestro Eduardo Acosta Hinojosa nos comparte que ya están en puerta nuevamente sus acostumbrados cursos de Adviento, y me ha pedido que comparte esta información con ustedes, y por supuesto que lo hago yo con mucho gusto. Ustedes ya conocen al maestro Eduardo Acosta, también liturgista, ha sido profesor del diplomado de Sagrada Liturgia en la Pontificia de México, director adjunto de la Escola Cantorum de la Universidad Pontificia de México, y además el maestro Eduardo Acosta es el principal promotor del canto gregoriano en México. Y nos comparte nuevamente estos cursos que suele impartir todos los advientos. El primero, la espiritualidad del Adviento, el 22, 29 de noviembre y el 6 y 13 de diciembre. Son clases semanales que nos van precisamente preparando para cada uno de los domingos de Adviento. Es un curso de espiritualidad, es un curso de reflexión, pero todo a partir de los textos y de las melodías gregorianas que son propias de este tiempo de Adviento. Si bien no es un curso de música, sí es un curso a partir de lo que dicen esos cantos y esa música gregoriana. Es un curso realmente fascinante y que te sirve como ejercicio espiritual, como ejercicio de fe y de mucho aprendizaje a lo largo de las 4 semanas de Adviento. Las ferias mayores de Adviento. Acuérdate que los días litúrgicos, si no son domingos, se llaman ferias. Entonces, de lunes a sábado se llaman ferias. Bueno, las ferias mayores de Adviento son los últimos. A partir del 17 de diciembre y hasta Navidad se llaman ferias mayores. Y es cuando se cantan las antífonas de la O. ¿Por qué se llaman antífonas de la O? ¿Qué importancia tienen? ¿Y de qué manera nos ayudan a preparar directamente para la Navidad? Porque es a partir del 17 de diciembre que el Adviento nos prepara para la Navidad. Acuérdate que las 3 primeras semanas de Adviento no nos preparan para la Navidad, nos preparan para la parucía, para el encuentro con Jesús definitivo en su segunda venida. Es ya el final, la última semana, la que nos prepara ahora sí para Navidad. Bueno, pues este curso es específicamente sobre las ferias mayores de Adviento, y este es una sola fecha, el 17 de diciembre, es más bien una conferencia en línea, 17 de diciembre de 7 a 9 de la noche, tiempo de México. Y el último es el del canto de la calenda. Acuérdate que la calenda es algo así como el pregón pascual,
pero se suele cantar en la misa de Navidad. De hecho, se canta en Nochebuena. Este es un curso gratuito y lo ofrece todos los años, en especial para quienes se les ha encomendado hacer el canto de la calenda, que sí es más complicado que cantar el pregón pascual, que de por sí tiene su chiste, pero el canto de la calenda es más complejo, pero también es bellísimo. Entonces, en este curso enteramente gratis, a quienes tienen que cantar la calenda les enseña cómo hacerlo y hacerlo bien, pero también para los que no lo vamos a cantar, es un curso fascinante en el que aprendemos mucho acerca de la Navidad a partir de la teología del canto de la calenda. Entonces, este es el 20 de diciembre. Para tener informes y para inscribirte a cualquiera de estos 3 cursos, por favor visita el sitio musicamsacram.com. musicamsacram.com. Si no has tenido el gusto de conocer al maestro Eduardo Acosta, busca nuestro canal en YouTube por nuestros programas que se llaman TET a TET. Hemos grabado juntos varios programas sobre liturgia, todos ellos, y ahí te darás cuenta del calibre y de lo buen profesor que es, y muchos de ustedes ya lo conocen. Entonces aquí está la información. Si ya tomaron nota, bueno, si no, vayan a musicamsacram.com, ahí buscan más detalles, ahí se inscriben. Nos dará mucho gusto que tomen parte de estos cursos por el bien de su fe.